capa media. Como ustedes ven, las células mesenquimales tienen un fondo, no tienen un fondo, no ha producido fibras, pero las distinguimos, son muy claras, alargadas. Algunas de ellas ya se han diferenciado a otras células. Son células pluripotenciales, células madre del tejido conectivo. Van a originar todos los tejidos conectivos. Algunos llaman a este tejido mesenquimal el padre de los tejidos conectivos, que ahí se originan. Las células mesenquimales se encuentran en el nacimiento alrededor del cordón umbilical y se pueden congelar para el futuro, para reconstruir nuevas células, por lo menos en el caso, diría yo, de las leucemias. De ahí podemos sacar células no cancerosas y eliminar las cancerosas en el futuro. Y esto se está haciendo y cada día se va a hacer más. Actualmente lo hacen solamente los reyes, ¿no? De sangre azul o los que tienen en el momento del nacimiento, cogen células mesenquimales y las congelan en nitrógeno líquido y las van a tener durante todo el periodo de tiempo. Una de las que ya se diferencian es estas células sanguíneas. Aquí tenemos eritrocitos o a células endoteliales, o van a formar fibroblastos, fibrocitos, van a formar células condrocitos que son de cartílago, osteocitos que van a formar hueso. Tiene muchas variantes. El mesotelio que hablábamos tanto se origina de las células mesenquimales, ¿sí? Y el endotelio ya dijimos. Unas células llamadas pericitos que se encargan de crear los vasos sanguíneos. ¿Cómo se llamaban? Pericitos. Son las que crean los vasos sanguíneos. Esas son las que se multiplican y crean los vasos sanguíneos. O sea que es una célula que tiene muchas posibilidades para el futuro inmediato. O sea, la medicina del 2050 al 3000 es una medicina donde se van a crear órganos, ¿sí? Van a poder crear órganos para reemplazar como los repuestos de un carro, ¿sí? Riñones propios, corazones propios, etc. Pero eso ya lo vivirán ustedes cuando estén ya viejitos. Y nosotros ya estaremos nuevamente en el ciclo del nitrógeno, el carbono, del agua, unas cositas. Pues de todo. ¿Qué? La sustancia fundamental de que Mañana se lo van a decir. Tienen que quitar tema, pero digamos que lo que el tejido conectivo, todas esas células fabrican sustancia fundamental, más que todo los fibroblastos y las células musculares lisas también vienen de acá. ¿Usted hará la clase mañana o el profesor? Y ya la otra, que clase de tejido conectivo, entonces yo... Fabián. Sí, sí, Creo que sí. Creo que hueso, sangre y linfoide, no estoy mal. No sé, pero no, Creo que la sería una mañana pesadilla. Creo que sí. ¿No tiene el programa? sí, 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 a mí me lo dan en la escuela. Son sangre, Sangre, hueso y linfoide. Menos mal que ese último tema muscular pasa para ese examen y no va a quedar para el otro. Sí, ustedes que querían que pasara para el otro, Ya, yo lo recomiendo. Porque es que este tercer corte es pesado. Sí, sería Demasiado. más de 20 placas diferentes. Tiene muchísimo y aparte el linfoide también es. Hablaron de médula ósea. ¿Está también? No, Claro. No lo hace entre el hueso. no sé por qué el programa está para el cuarto previo, ¿no? Sí. Es que Pero la- es que ¿cómo vamos a bajarlo para el cuarto previo? Estamos viendo huesos, estamos viendo todo. Pero es que el programa, usted mira ahí, yo Por eso que es que la médula ósea no es mucho. lo que tocaría cambiar de pronto sería médula ósea para el tercero y para el cuarto dejar esto linfoide. El cuarto quedaría endocrino, linfoide y reproductor. Bueno,
El primero de estos que nosotros vamos a ver es el tejido mucoide. No se vale que ponga mucoso. ¿Sí? El nombre mucoide también se le da el nombre de gelatina de Wharton. WHA. Wharton. WHA. LTON. Porque parece una gelatina. Si ustedes alguna vez han visto el cordón umbilical, se ve como transparente, así como enrollado, y es muy duro de comprimir. ¿Por qué? Porque está lleno de glicosaminoglicanos y eso retiene agua, y el agua no se puede comprimir, o los líquidos no se pueden comprimir como los gases. Aquí vamos a ir mostrando el cordón umbilical de mayor a menor. 40, 10, 4. Pero de pronto, si quieren, podemos usar la otra gráfica. Que lo estamos viendo en 40 es todo esto, es lo que les pone a ustedes en la placa para que ustedes digan que es un tejido mucoide. Si no se les señala nada, entonces les dice tejido de campo, ¿sí? El campo muestra. Sí, no, en el campo, usted mira todo el campo y dice, según lo que yo veo, entonces estoy viendo fibroblastos, estoy viendo macrófagos, todo esto, colágeno tipo 1, fibras de colágeno, miren cómo delgada las fibras de colágeno. Y el espacio, estos espacios blancos, donde hay una sustancia llamada heparansulfato, que es una sustancia de relleno en el organismo que retiene agua y pertenece a los como 6 glicosaminoglicanos, ese es el nombre de uno, heparansulfato. Hay queratansulfato, van a ver la lista. Hay uno que no tiene sulfato, que es el ácido hialurónico. Todas las sustancias se llaman glicosaminoglicanos. Acá lo vemos, ¿sí? Eso es lo que estábamos viendo. Sí. Mayormente estamos viendo eso. O sea, hay diferencia de fibroblastos, fibrocitos y heparansulfato. Si ya hace este orden se ven menos. Pero el cordón umbilical tiene 3 vasos sanguíneos. Entonces tiene 2 venas y una arteria. Las 2 venas llevan oxígeno. El feto lo recogen de la placenta, lo llevan adentro de ese embrión y ese feto que se está formando. Todo lo que el feto hace su metabolismo por la arteria. Profe, ¿la vena lleva oxígeno? Sí, ahí es La lo que. circulación es al contrario. Entonces ahí estamos viendo lo que estamos viendo, músculo liso, que es la pared de la arteria. Los 3 todo es músculo liso. Estos 4 que estamos mostrando aquí en el arteria. Aquí el coágulo de sangre que hay dentro de la sangre prácticamente. No hablemos de coágulo. Serían los eritrocitos o los hematíes. Como ustedes ven, es una placa que se llama cordón umbilical. Miren, ahí está. Este reborde es un límite, no tiene ningún nombre. Todo lo demás es gelatina de Wharton o tejido mucoide. Entonces, que hay fibroblastos, fibrocitos y los macrófagos, sobre todo llegan en el momento del parto. Porque cuando se rompen las membranas amnióticas, hay una comunicación entre el útero y la vagina. Y la vagina pues tiene su flora de bacterias normal, aproximadamente unas 300 bacterias de diferentes tipos, que a un pH de 1.5 pues es normal. Aunque lo estamos viendo, ¿cierto? Todo tejido mucoide. Profe, ¿los macrófagos tienen un nombre específico o solo macrófagos? Macrófagos placentarios, macrófagos de cordón umbilical. Hay muchos fibrocitos. No siempre vamos a ver los macrófagos, son estos más grandes. Y hay que diferenciarlo y de pronto no confundirlo con el mesénquima, ¿sí? Porque eso lo puede confundir uno. En el mesénquima es muy claro el fondo, porque no se ha producido nada, ¿sí? Bueno, esos serían los 2 tejidos conectivos embrionarios, ¿sí? El tejido mesenquimal y el tejido mucoide.
Luego vienen los tejidos conectivos generales. En cuanto lo vamos a ver en la clase, de la mañana, en cuanto a los tejidos conectivos generales, o propiamente dichos, como se coloca en ciertos libros, la clasificación clásica, por decirlo de alguna manera, pues dividían en cuatro, que era el tejido conectivo laxo, el tejido conectivo denso, el tejido conectivo reticular y el tejido conectivo adiposo. Era la clasificación clásica, esos cuatro, así lo vamos a ver mañana. Pero como les va a decir ahorita César, en estos momentos ya el tejido conectivo reticular y adiposo se consideran también parte del laxo, ¿sí? Son clasificaciones que hacen, o sea que se están, pero ahorita en esto se está hablando más de eso. Incluso el adiposo se está colocando como un especializado, ¿no? También, César. Sí. Por lo que tiene tanto que ver con la acumulación de grasa, con tantas enfermedades, Sí, la madre, esa también se está viendo insulina. ahí. Lo están viendo como un tejido muy, ¿no? Y el que sea muy utilizado hoy en día, por lo que la obesidad es la epidemia del siglo XXI. O sea, ahorita de cada 5 personas hay una persona con problemas de obesidad. Esto se debe más que todo a la dieta rica en carbohidratos, y esta dieta que tienen o tuvieron ustedes de niños, esas loncheras con cosas antinaturales, ¿sí? Con alimentos procesados, se ha comprobado. El tejido conectivo generales se divide en lazos y densos. Lazo es algo suave, ¿cierto? Viene del asante, que atrapa agua, tiene pocas fibras y tiene abundantes células, los tejidos conectivos lazos y densos. Entonces los lazos, el primero que podemos hablar es del tejido conectivo lazo, propiamente dicho lazo, ¿sí? Porque hay otras variedades. Algunos le dicen lazo areolar. ¿Y qué es una areola? ¿No me la ven encima de la cabeza? Es un espacio, y en ese espacio hay glicosaminoglicano, o sea, el tejido conectivo lazo es abundante en esta sustancia fundamental, por lo cual es rico en agua. Y está debajo de los epitelios, por lo menos, llamándose lámina propia, ¿sí? Es uno de los lugares donde nosotros lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar inmediatamente debajo del epitelio de la piel, llamándose dermis papilar. ¿Por qué? Porque debajo de estos epitelios necesitamos líquido, agua, nutrientes que nutran el epitelio, porque los epitelios no tienen vasos sanguíneos. Entonces, por regla general, se encuentran debajo de los epitelios. Si es en la piel es dermis papilar, si es en las mucosas se llamaría lámina propia, pero también está alrededor por lo menos de las glándulas sudoríparas, así esté metido en el denso, de las glándulas sudoríparas o de las glándulas en general, para que haya intercambio de materias primas, ya que las glándulas necesitan un ambiente acuoso, ¿sí? De intercambio. Entonces acá, según esta gráfica, estamos en la lámina propia del intestino, o sea, del intestino delgado, porque ustedes están viendo las glándulas intestinales, que también reciben el nombre de cristas de Lieberkühn, que no lo usamos. Entonces son estas. Ahí tenemos la luz de la glándula intestinal y el tejido conectivo laxo alrededor, con abundantes células y vasos sanguíneos. Hay unas células que están ahí esperando bacterias o haciendo guardia para que no se vayan a ver invasión de gérmenes. Una de las que más vemos es el linfocito. El linfocito son globitos. Estamos viendo ahí, redonditos, casi no tienen citoplasma. Ellos están ahí esperando. Se llama inmunidad primaria, la que hay siempre debajo de los epitelios y que van a proteger de que no vayan a entrar bacterias hasta los vasos sanguíneos. Si las bacterias entran a los vasos sanguíneos y llegan a meter a sangre, eso es mortal, porque van a formar una septicemia, van a viajar a todas partes. Entonces eso lo evitan esas células. Otras células del tejido conectivo laxo, ¿sí?, que podemos ver y que están ahí, son los macrófagos. Los macrófagos, en realidad, pues esta lámina, pues vinimos y le hicimos, o vine y la hice el fin de semana, porque me parece importante que ustedes vean las células donde tienen mucho problema para diferenciarlas posteriormente. Pero aquí logramos unas imágenes más claras donde nosotros podemos verlas, ¿no? También observamos esta célula que
que tiene el citoplasma un poco basófilo porque tiene el retículo endoplasmático y ribosoma y el núcleo excéntrico hacia una parte, ¿sí? Entonces se llama el plasmocito. Y el plasmocito se origina del linfocito B. El linfocito B no lo vemos acá, vemos linfocitos solamente, pero hay linfocitos B y T. Solamente se diferencian por inmunohistoquímica. Pero podemos saber que hay linfocitos T o B porque también hay sitios donde ellos se localizan y nosotros sabemos, por ejemplo, en el timo. En el timo todos los linfocitos son T. Entonces uno dice, señala ahí, dice linfocito T. ¿Cómo sabe? Porque está en el timo, no porque le ve algo raro, ¿sí? Porque son muy idénticos. Pero los plasmocitos son importantísimos porque fabrican los anticuerpos. Y esos anticuerpos matan las bacterias. Se llama inmunidad humoral, por medio de anticuerpos. ¿Cómo matan las bacterias? Pues llevan como balas. Empiezan a pegarle a las bacterias hasta que le abren rotos. Entonces entra, como la bacteria tiene una osmolaridad en su interior, en el exterior hay otro, entonces la bacteria se llena de agua y se explota. ¿Sí? Y los anticuerpos atacan. Son de los linfocitos. Si miramos hacia esta glándula intestinal, vemos la luz, pero vemos que además de las células que la forman, vemos esta celulita que tiene un halo alrededor. Esa célula se llama célula del sistema SNED. SNED, que quiere decir sistema neuroendocrino difuso. ¿Sí? Sistema neuroendocrino difuso. Ahí está lo que estamos viendo nosotros, usted luego lo puede repasar. ¿Sí? Se le está dando el material tal como es para que ustedes vayan inmediatamente como al grano y pues anoten las cosas más importantes. De esa manera, usted por lo menos llega mañana a la clase y ya no llegan tan neófitos, ¿sí? Como pasó cuando vimos ojo. Que vimos ojo en la práctica bastante y cuando llegaron ustedes a la clase ya conocían muchas cosas. Inclusive nosotros pensábamos muchas veces que la histología podía ser teórico-práctica, ¿cierto? Ir hablando acá, ir señalando como estamos haciendo y ustedes luego leen los temas en los libros. Pero las clases magistrales pues todavía se mantienen, ¿cierto? Son importantes, que se ven todavía, ¿no? Para al menos para que los hagan madrugar. La función de las células de SNE, que es el sistema neuroendocrino, entonces producen hormonas. Que actúan localmente. Son locales las hormonas en los sitios. ¿Sí? Actúan sobre las células cercanas. Por lo menos cuando vimos nosotros el páncreas, vimos las células beta, insulina, alfa, glucagón, G, todas las células pertenecen al sistema SNED. Lo importante es que migran de las crestas neurales a los respectivos sitios. También se meten entre los epitelios. Están ahí el epitelio respiratorio, el epitelio digestivo. Si la célula SNED está metida y ya tiene como unos pelitos y toca la luz del intestino, está en contacto con el mundo externo, se llaman células SNED abiertas. Si están en el fondo del epitelio y no tienen nada que ver con la secreción hacia allá, entonces son cerradas. Esas hacen la secreción hacia la parte interna. O sea que sí son, como dice Fabián, paracrinas, producen hormonas locales, cerca. No es que metan la sangre y le den la vuelta a todo el cuerpo buscando una. Pero la secreción paracrina es para quién? Para células que estén ahí muy cerca. No es endocrina ni es exocrina, es paracrina. Vemos los eritrocitos aquí con vasos sanguíneos. Siempre que vemos los eritrocitos, por fuera de los vasos sanguíneos, como lo podemos ver acá, vamos a buscar una célula llamada pericitos. Que no la señalamos, pero me parece que esta que está hacia afuera. Sí, la 7, sí, ese es un parisito. ¿Maneja vasos tan grandes? Digamos el vaso se corte longitudinal, entonces ella se ve más redondita, Más como media luna. sí, como más como media luna, pero entonces ese pericito que está señalado con el 7 es la que fabrica la capa media del músculo, de las arterias y venas y todo, capa media. Inicialmente cualquier vaso sanguíneo es como un capilar,
solo endotelio, luego las células, los pericitos, se pegan encima y se dividen en células musculares lisas. Entonces ese capilar pasa a ser una arteriola y luego se siguen desarrollando y esa arteriola pasa a ser una arteria, hasta formarse la aorta, pero no creemos que la aorta. Neovascularización se llama cuando aparecen nuevos vasos sanguíneos. Cuando usted empieza a hacer ejercicio, sus músculos crecen, entonces hay una demanda de que aparezcan nuevos capilares, ¿sí? Cuando se puede hacer fisiculturismo, ¿sí? Que usted saca los brazos. Yo me acuerdo que yo quería hacer muy acuerpado, que era un gimnasio de fisiculturismo. Andrés, Señora, van a cargar el celular. Está. Tiene mande. me queda caminar, me queda grande. Ay, pero acá no puedo. Porque ahí tengo la tablet. Bueno, sí, acá aclaraba algo con mi colega y es que los pericitos sí pueden hacer crecer nuevos vasos sanguíneos, ¿sí? Pero solamente se encuentran en los capilares y en las vénulas. No vamos a ver en las arteriolas ni nada de eso porque ya están formados. En capilares y vénulas. Como localización, como en este caso, esto es un capilar. ¿Sí? Y ellos están ahí. Si usted ve por lo menos que estos son vasos sanguíneos y ve la célula aquí, ve la célula por dentro como acá, es una célula endotelial. El pericito estaría por fuera de la membrana basal. ¿Y por qué están ellos ahí? Porque se pueden formar nuevos vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos, o sea, el organismo no es estático, que ya estos capilares son, y estos no, ellos pueden cambiar de acuerdo al cambio continuo que hay en el organismo, y pueden formar nuevos vasos sanguíneos. Se llama neovascularización. Cuando usted tiene una raspadura, cuando pierde tejido, hay inflamación y tiene que formar nuevo tejido que se llama tejido de granulación para volver a reparar y volver a dejar las cosas iguales, ¿no? ¿Te cuento? ¿Sí? Ahora miren esta célula, esta, ¿qué sería? Tiene el núcleo excéntrico. Y al mirarla bien, cuando ustedes miren en 40, al mirar el núcleo tiene como forma de rueda de una carreta con punticos. De esas carretas antiguas que eran llevadas por caballos. Así. El núcleo estará afuera, parece un sombrerito mexicano también. Cuando usted ve estas células se bajan las defensas. Porque los anticuerpos son las defensas, ¿cierto? Son llamados inmunoglobulinas. Son la inmunoglobulina A, D, E, G y M. Ya en el alfabeto, ¿cierto? La A es la más común, la de la mucosa. Ya lo que son los linfocitos, estas células, los macrófagos, se ven en cuarto semestre en una materia que se llama inmunología. Inmunólogos. Es bastante complicado, bastantes nombres. No complicados, sino como este semestre de un chorrero de nombres. Ustedes nunca, ¿sí? Ustedes nunca en una conversación en bachillerato hablaron de los pericitos, ¿sí? Eso es algo nuevo. Daniela, Entonces, tenemos acá los macrófagos. no saca punta. Este grande, por el tamaño. Empezamos nosotros a mirar con los linfocitos. Estas células que ven acá ustedes están ahí con la glándula, ayudan a comprimir la glándula, las células llaman células mioides, también se originan de esta que está acá en el vaso, se llama célula endotelial, capilares, y fibroblastos y fibrocitos. Profe, las células mioides son las neopitelianas. Sí, Sí, a eso le llaman como decir Luis y Lucho, es lo mismo pero tiene, ¿no? Lo que pasa es que la mente se hace más. Como decir Carlos y Charles. Charles con su madre.
Entonces, esto siempre ha sido un problema en el reconocimiento, se lograron tomar buenas fotos. Entonces, esta por lo menos, se tomó esta foto porque esta célula se llama mastocito. Lo encontramos en el intestino, sobre todo, y aparece como un primo del basófilo de la sangre, no es el mismo origen, está en el tejido conectivo, ¿ya? Mastocito, ¿sí? Estas células son grandes, como el núcleo está en la parte central, el citoplasma es más bien algo rosadito, y al mirar la CNX tienen gránulos. Esos gránulos por dentro tienen histamina y heparina. Cuando hay un golpe, un trauma, una fractura, una herida, ellas migran hacia ese sitio. Y cuando están en ese sitio, se degranulan dichos gránulos y entonces sale histamina y sale heparina, y eso abre los vasos sanguíneos, sobre todo las vénulas, que es el sitio donde actúa. Las vénulas abren sus células endoteliales y dejan salir líquido, entonces producen edema. Y el edema es necesario para cuando uno tiene un trauma. Esto que usted parte una mano, cualquier cosa de uno dice se hincha, duele, para que uno deje quieto. Si usted no deja quieto, no hay recuperación. Y por eso le ponen yeso y todo, porque eso tiene que estar completamente quieto. Mediadores químicos de la inflamación. Sí, los mediadores químicos de la inflamación, y se llaman vasoactivas porque su función es abriendo los vasos o las vénulas para que éstas dejen salir el edema. Y el edema entonces produce inmovilidad del órgano, ¿no? Cuando hay inflamación hay rubor, hay calor en el sitio, hay edema y hay pérdida de la función. Son los 4 síntomas de la inflamación. Es lo que ustedes van a ver, ¿no? En patología. Después de que pasen morfo 2, pasen bioquímico. Ya entramos con tejidos conectivos laxos que ya tienen nombres propios. Tejido conectivo laxo adiposo. Ya lo hemos visto varias veces en la grasa de la lengua, en la grasa del tejido del corazón del epicardio. Las células se llaman adipocitos. Y en inglés se dice adipose tissue, tejido adiposo. O sea, tissue es tejido, ¿cierto? Nos han pedido que... ¿Qué? Fatty, bueno, grasa, pero adipose tissue. Pues vamos así nosotros aprendiendo palabritas de inglés, ¿cierto? Ahora no le pongan la poja a la que sea gordo en el grupo, porque siempre que uno dice que estas células se llaman adipocitos, el gordo le ponen adipocitos. Allá viene adipocito con fibrocito, el gordo y el flaco. El fibrocito es largo. Las células que tenemos se llama grasa blanca o amarilla y es unilocular, es otro nombre, unilocular, porque todas las células se llenan de una gota de grasa, todo confluye. Unilocular, porque todas las goticas pequeñas confluyen en una sola gota y la célula se llena, aumenta de volumen y los núcleos se ven relegados a vivir, no se ve acá, pero los núcleos siempre están en los ovillos, como en el músculo. Es una sola gota de lípido que crece y crece y crece y explota el citoplasma y el núcleo, entonces el núcleo se ve o no se ve, en este caso ni se ve. Lo alarga tanto que casi no se ve. Y De el pronto profe este- sería De pronto es el único que me dio. De resto, lo estira tanto que no es visto a simple vista. Este tejido viene de la evolución en cuanto a guardarlas. Cuando uno tiene una comida abundante, como pasaba el hombre primitivo, más o menos cada 3 días comían, ¿sí? Porque salían a cazar y hasta que no llegaran. Pero tenía comidas grandes, copiosas durante todo el día, y entonces el organismo desarrolló lo mismo en los animales que hacen invernación. Se han visto cómo ellos, los osos, se llenan del salmón que está subiendo y todo esto, pesan hasta 500 kilos, y después de que terminan los 6 meses o 7 meses de invernación, han perdido 200 kilos. Uno ve que el oso polar sale y parece que la ropa le quedara grande, ¿cierto? No, es que ha perdido.
Sí, también sale con, no sale solo, ¿cierto? Sale con 200. Sí, sale con los chiquiticos que aprovecharon la invernación para la gestación. O sea, estos animales reciclan tanto por lo menos el agua que prácticamente orinan son cristales, ¿sí? Y eso lo están estudiando mucho para que no producir en los viajes espaciales. ¿Saben cómo logran invernar en eso? No quiere decir que duren los 6 meses dormidos, porque ellos a veces necesitan también líquido y tienen que salir a buscar, pero y así hay muchos animales que no pueden. ¿Sí? ¿Con 3 meses? Más o menos 2 y medio, 3 meses. Las aves pues fueron más vivas porque desarrollaron alas y en vez de quedarse por ahí invernando, entonces vuelan miles de kilómetros hacia donde esté el clima, ¿no? Mira, con un amigo veterinario, Marcelo, él me contaba que hay aves que se van a casi a alturas grandísimas y vuelan miles de kilómetros y duermen volando, ¿sí? Mantienen así hasta días enteros. Los gansos, ¿ustedes han visto los gansos en qué formación vuelan? ¿Y por qué tienen esa ave? ¿Para qué? Pero está turnando, entonces los que están rompiendo el aire, ya cuando están cansados, los de atrás que están, pasan adelante. ¿Y eso quién lo ha copiado? ¿En qué deporte? Ciclismo, ¿cierto? El líder siempre va atrás agazapadito, los otros van cortando aire, ¿cierto? Y van pasando, ¿sí? Y lo llaman gregarios porque están ayudándoles y que les llevan a hacer. Para que ustedes se encuentren. Lo malo es que uno vaya en un avión y se encuentre con un poco de gansos de esos, ¿sí? Pues los gansos se meten en los motores, ¿sí? Se despedazan, los motores se apagan y uno ya sabe, ¿sí? ¿Qué pasó? Yo no sé qué, las máscaras de oxígeno, si era verdad, ¿sí? Chicos, la otra grasa es la multimolecular, que es la grasa parda, que es la que está hablando César de hibernación. Tiene muchas goticas de litio y los adipocitos son pequeñitos. Mañana vemos algunas imágenes. Entonces la grasa parda ya no es unilocular, sino se ven bastantes goticas de grasa dentro de la célula. La característica bioquímica es que la grasa parda es termogénica para producir calor en el organismo. Entonces los mitocondrias, yo leía, están como en cortocircuito para que se produzca ese calor. Eso ya en bioquímica se ve más. Tenemos ahora el tejido conectivo lazo reticular. Este forma, ya habíamos dicho que está en los endomicios, prepara las fibras musculares. Pero hay una tinción con sales de plata que nos permite verlo mejor, que los tienen ahí en las copias, ¿cierto? Entonces vemos que todas estas rayitas son las fibras reticulares. El órgano se llama el hígado, formado por estos cordones de hepatocitos y estos espacios que son sinusoides, eso lo veremos después, por donde viene la sangre. Entonces, las fibras reticulares son colágeno tipo 3, ya lo habíamos visto, y forman el andamiaje o la construcción para que esos hepatocitos puedan estar ahí. Como una malla sobre la cual se sostienen las células. Una gran malla tridimensional. El hígado está hecho de lobulillos y los lobulillos están hechos de hepatocitos. La única célula que tiene ese hígado tan grande son los hepatocitos, y cada hepatocito tiene muchas funciones, más de 100 funciones tienen los hepatocitos. Tenemos el núcleo y el hepatocito. Y acá la sangre que circula por el hígado, la circulación se llama circulación portal. Cuando el hígado se daña la circulación portal, y por tal motivo se produce cirrosis. Y se Esta es sales de plata, ¿no? Sí, sales de plata que fue descubiertos por quién, a ver quién se acuerda. Por Golgi, ¿cierto? Y esta es argéntica. Esta también. Aquí se vemos las fibras reticulares. Las fibras reticulares son fibras colágenas delgadas, muy delgadas. El colágeno sería muy grueso, ¿cierto? Esa no la tenemos ahí. Pero es lo mismo. Amigo, lo que pasa es que acá se ven, miren que la estructura del hígado donde se ve casi algunos los hepatocitos, cuando se ven son las mallas, miren, para que vean que son como mallas que los cuales se van a sostener todas las células. Las fibras honestas, vean estas todas.
Es una placa muy fácil de reconocer porque uno hay otra con esa tinción. Si ven las... Entonces hay 4 órganos que tienen su base son las fibras reticulares. Uno es el hígado, otro es el vaso, otros son los ganglios linfáticos y otro es la médula ósea. Porque en esos sitios las fibras reticulares son muy delgaditas y hay muchas células, entonces no ocupan volumen casi las fibras reticulares, o sea, le dan más volumen a las células del órgano. Si fueran gruesas, desplazarían en la cantidad de células. Entonces ya esos órganos se llaman órganos parenquimatosos, ¿no? Son el hígado y el vaso, la médula ósea y los ganglios linfáticos. Están llenos de fibras reticulares. Y como son tan delgadas, entonces permiten que haya abundantes células en ellos. Estos órganos a veces, como en el hígado, las fibras reticulares pueden volverse colágenas, porque entonces se fibrosa el órgano, desaparecen los hepatocitos prácticamente, no funciona, y eso es lo que llama cirrosis, es una enfermedad terminal, o fibrosis del hígado. Fibrosis y cirrosis son semejantes. La fibrosis y después la cirrosis. Sí, es lo mismo. Después de la cirrosis. La fibrosis es como la cirrosis, pero es que la cirrosis termina en cáncer hepático, o si no, termina con la circulación portal y termina como terminan los alcohólicos, ¿no? Con muchos problemas, no tienen hígado prácticamente, es la sangre muy líquida, hemorragia, varices esofágicas, hemorroides extremas. Por favor, tienen que moderar el consumo de bebidas alcohólicas desde joven, ¿cierto? Bueno, acá tenemos ahora los tejidos conectivos densos. El tejido conectivo denso lo vemos en las submucosas. Ustedes están viendo que este es el colon, está la mucosa, la submucosa y las musculares que ya vimos, las dentícias. Pero una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre regular e irregular? Chicos, una cosa, ¿esto qué sería? Lo que está entre las glándulas. No, lo que está entre las glándulas, esto no las glándulas, pero ¿esto qué sería? Lo que estoy haciendo con el láser, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Qué? Recuerda que siempre está abajo los epitelios, el epitelio iría acá abajo, ¿no? Entonces esto ya lo vimos, lo primero que vimos, mire, acá lo estamos viendo mentalmente, lazo, listo, Si yo el lazo debajo de los epitelios, lo que las glándulas están metidos ahí, pero esto es la lámina propia, ¿sí? Si yo quito las glándulas, que haría la lámina propia sola. Quiero hacerle hincapié acá que hay otra capa muscular, ¿no? Además de las dos que vimos y el plesto que estaban viendo, que es la muscular de la mucosa, entonces es músculo liso. También van a encontrar en colon, por eso se llama la muscular externa, porque esta pequeñita se llama la muscular interna. La muscular externa está dividida en músculo que está en posición longitudinal y transversal. Cada una también, pues, lo importante es el corte. No saber el nombre porque no estamos en digestivo para saber las capas. Y saber que en medio de las capas musculares está el plexo mientérico acá y el plexo submucoso estaría por acá. Es difícil verlo, pero sí hay placas en las cuales hemos visto nosotros esas neuronas. Esas neuronas ganglionares, ¿cómo se clasifican? Como neuronas que multipolares, ¿cierto? Entonces el indicador señal neurona ganglionar, nombre ganglionar, la clasificación es multipolar. El tejido conectivo es regular, como su nombre se dice, o sea, está compuesto por más que todo por haces de colágeno, más que fibras. Bueno, dejen quietos los micros y pónganle cuidado. ¿Qué es un haz de colágeno? Es la reunión de fibras de colágeno en paquetes más grandes, más apretados, para darle más consistencia, menos poder de que el tejido sea desgarrado. Esa es la función de la fibra. Si usted agarra un tejido y lo tira para acá, pues no lo puede desgarrar porque las fibras lo mantienen las fuerzas de tensión, son unas fuerzas de tensión. Eso sería tu colágeno tipo 1. Colágeno tipo 1. Chicos, mira, observen que preguntan que por qué era irregular. Pues miren que las haces de fibras, como dice César, van en diferentes direcciones. Están todas desordenadas. ¿Está loco? Sí, está todo desordenado y un poco hacerlo. Entonces, por eso es que es irregular. Ahorita van a ver la diferencia con el regular, con lo regular, ¿no? Sí. Otro sitio donde lo pueden buscar que no tenemos acá es en la piel. Entonces, en la dermis reticular
tenemos conectivo denso y regular, pero en la piel tenemos también tejido conectivo laxo, que es en la dermis papilar, para En recordarlo. todas las cápsulas también hay ese tipo de tejido. Sí. Y en las cápsulas, o sea, la cápsula del hígado, la cápsula del vaso, la cápsula de los ganglios linfáticos, tienen tejido conectivo denso y regular. Pero no quisimos hacer como tantas gráficas porque se lo pueden buscar posteriormente. ¿Qué células hay ahí? Se dice que prácticamente son las mismas, pero no se ven porque el tejido los hace de colágeno y todo el colágeno tapa las células. Pero es menos celular, o sea, sería inverso, más fibras y menos células. El lazo es más células y menos fibras. El tejido conectivo denso y regular, ahí lo vemos también, esto es la dermis de la piel, entonces él tiene fibroblastos, fibrocitos y los haces de colágeno. Ya no son fibras, las fibras son muy delgadas, no se alcanzan a ver así nomás. Son haces de colágeno y en medio de ellos hay espacios. En los espacios hay líquido, pero el líquido no está suelto así, sino está atrapado en los glicosaminoglicanos. Estas moléculas entonces le dan turgencia al tejido. Si el tejido tiene agua, es turgente. Entonces eso le da una defensa al tejido. El tejido no puede ser comprimido, porque tiene agua y el agua no se puede comprimir. No puede ser apoyado, como decir. Chicos, este uno no es un mastocito, no es un macrófago, porque es macrófago diferente. Sí. Esta mañana dijimos que parecía más un macrófago que un mastocito. El 1. Y el 4 creo que el 2 también creo que es un macrófago. Sí, el 1 es un macrófago. Por el tamaño, en cambio esto sería que fibrocitos, ¿cierto? Esto sería los glicosaminoglicanos en los espacios, o sea, siempre que ustedes vean espacio blanco en los tejidos, es agua. Nosotros somos el 65 o 70% agua, ¿sí? El resto son elementos, no solamente nosotros y los seres vivos, ¿sí? El agua forma las 3/4 partes del planeta, también forma las 3/4 partes de nuestro organismo, ¿sí? El tejido conectivo denso irregular también se llama no moldeado. Tejido conectivo denso no moldeado. Entonces, el tejido conectivo denso regular. Irregular entonces se llama moldeado. Entonces lo vemos aquí en esta gráfica. ¿Sí? Entonces, esta gráfica se conoce como tendón. Sí. Entonces, el tejido, ya viene el otro. Tejido conectivo denso irregular, pasamos, ya lo vimos. Ahora tenemos tejido conectivo denso regular o moldeado. Las fibras siempre ejercen tensión en una sola dirección. El tendón que está con un hueso siempre está haciéndolo así, o así hacia el mismo lado. Los movimientos es la cantidad de músculos. El tendón está cubierto por un tejido conectivo denso irregular que lo cubre todo. Es un corte de arriba hacia abajo de un tendón. Lo que cubre todo, lo que está de último, porque esto es como una vena que ve encima, se llama entonces epitendón, porque cubre todo el tendón. Cuando hablábamos de músculo era epinicio, cuando hablábamos de neuro era epineuro, ¿sí? Epitendón. El tendón está formado por fascículos que son los paquetes. Un fascículo, este es otro y este es otro. Entonces, separando los fascículos, tenemos el peritendón. Chicos, el peritendón es el espacio blanco. Aquí el traje está un poquito mal ubicado, yo sé que El espacio blanco. Este espacio blanco es el peritendón. Pero ahí no quedó en el peritendón, hay tejido conectivo lazo. Ustedes llegan a ver tejido ahí, es lazo, ¿cierto? Ahí no quedó por la preparación, siempre como muy delgado, y el tejido no queda, sí. Pero en este lado, ¿sí? Número 3 sería acá. Si miramos el fascículo, todos estos colágenos tipo 1, los haces de colágeno se han fundido para darle resistencia y quedan pequeños espacios. Los pequeños espacios blancos entonces sería endotendón.
¿Y qué hay en el tendón? Hay fibras reticulares, la colágeno 3. El tendón tiene entonces colágeno 1, colágeno 3, algunos otros que no son importantes. Las células, estamos viendo, llevan así como una línea de puntitos en la misma dirección, son fibrocitos. Acá vemos fibrocitos. Es muy ordenado. Está la lista de lo que ustedes deben ver ahí. Otro sitio donde hay tejido conectivo denso regular, el epimicio, o sea, la fascia de los músculos es conectivo denso regular, tiene la misma dirección. Y otros sitios son los ligamentos que unen los huesos, por lo menos en la rodilla, en lo que es la tibia y el fémur, por los lados hay unos ligamentos. Las portalos tienen tejido conectivo denso regular, serían esos tres sitios. Tenemos tejido conectivo denso elástico regular. Tejido conectivo denso elástico regular. Entonces ya lo habíamos visto esto. Las células racemosas, que son células musculares lisas que reciben este nombre, fabrican las membranas elásticas fenestradas. ¿Qué se llaman membranas? Porque son como bandas, así como una correa, y tienen huecos. Se llaman membranas elásticas fenestradas. Esos huequitos es para que pasen los nutrientes, ¿sí?, que vienen posiblemente el endotelio que queda por acá, que los oxígeno y los nutrientes vayan pasando y alimentando la capa media. Son onduladas, miren. Pero ustedes le preguntan como estructura señalada, membrana elástica fenestrada. Membrana elástica fenestrada. Generalmente forma la capa media del vaso. Tienen principalmente las ¿Cómo? Fenestrado, fenestro, que es ventana en francés. O sea, tienen ventanitas, nosotros le diríamos poros, fenestro. Cuando uno se le confunden los idiomas, uno habla inglés, francés, español. Entonces usted dice, open the fenestre para que la mosca fly, ¿sí? ¿Cómo se dice cara en francés? Visaje, ¿cierto? El profesor dice no de visaje, o sea, no muestre la cara, ¿sí? Aprendan palabritas en francés, no, es curioso. ¿Qué hay en los sitios blancos? En visaje. Denso, regular, elástico. Los otros, el tendón, la aponeurosis, es denso, regular, colagenoso. Si ven que esta aorta que ya está totalmente sin presión, no tiene sangre adentro, entonces las fibras de las membranas elásticas tienen esta forma sinuosa. Si yo le aplico presión, esto se vuelve elástico, ¿cierto? Y esa elasticidad quiere recuperar la forma, que hace que la aorta, cuando la sístole la hace crecer en diámetro, ella misma busca, tiene las fibras elásticas a llegar a su diámetro cero, ¿cierto? Y si no hay una nueva sístole, la presión en la aorta cae a cero, cuando no está sin signos vitales, no está pulsando ya. En los sitios blancos están los glicosaminoglicanos. Aquí en la aorta, el condritin sulfato, 5-condritin, 3-condritin sulfato, son glicosaminoglicanos, que son polisacáridos. ¿No? Ellos, acuérdense siempre que la función es retener agua. El agua, cuando sale de los capilares, cuando va en los capilares, el agua se llama plasma, pero al atravesar los capilares se convierte en líquido tisular. Entonces no corre así como el agua por las peñas, sino que es atrapada por los glicosaminoglicanos, que se inflan de agua, detienen agua como una esponja, así se traslada. Por esta parte podemos ver nosotros ahora el cartílago. Entonces, igual, de una membrana, ustedes lo ven acá, miren, este tejido que mesenquimal, aquí ha formado eritrocitos, pequeños vasos sanguíneos, con sus endotelios, ya está empezando a formarse, pero en este sitio las células mesenquimales reciben sus señales para convertirse en cartílago. Entonces, estas células largas empiezan a convertir en estas células redondas. Todas están pegaditas unas a otras.
La célula se llama condrocito. Condroblasto, perdón. Antes de ser condroblasto pasa por un periodo que se llama célula condrogénica. Y luego de ser célula condrogénica se puede convertir en un condroblasto. Entonces, eso se llama cartílago embrionario, cartílago primitivo o centros primarios de condrificación. Otras de estas células mesenquimales se convierten en fibroblastos y van a formar entonces la cubierta de eso que se ha formado, que se llama pericondrio. Pericondrio. Acá ya le suena a uno como, también hay peri, sí, como perimicio, pero aquí es pericondrio solamente. Este otro. Entonces me está separando el tejido mesenquimal de lo que se ha formado. Todo esto se llama el centro primario de condrificación. Ahí se va a formar una estructura cartilaginosa. El centro primario. Todo. ¿Centro primario de qué? Entonces, ¿qué tiene el centro primario de condrificación? Tiene pericondrio y tiene condroblastos. Posteriormente este cartílago tiene que irse formando, si va a ser hialino, si va a ser elástico, si va a ser fibrocartílago, no lo sabemos, pero sí vemos los condroblastos. Entonces, cada condroblasto empieza a producir colágeno tipo 2, que es el colágeno del cartílago, colágeno 2, y eso se llama matriz cartilaginosa. Entonces, ¿qué pasa si esta celulita produce colágeno o matriz cartilaginosa y lo bota aquí afuera? Este también lo bota afuera y este lo bota. Entonces, si ellos lo botan afuera, ¿qué pasa entre esta célula y esta? Si empieza a ver aquí matriz, ¿qué pasa con las células? Se separan porque ahí mete matriz, ¿cierto? Se van separando, entonces el cartílago empieza a crecer. Ese crecimiento se llama crecimiento intersticial, o sea, de adentro hacia afuera. Chicos, se va a aclarar que esto es en un feto. Eso es fetal, eso está en la misma placa de feto que tenemos el ojo, que tenemos los mioblastos. ¿Cómo? O sea, yo lo puedo dar con un ejemplo. Si usted tiene un globo de esos de cumpleaños, ¿cierto? Y con un marcador le hace puntos. Y luego infla el globo, ¿qué le pasa a los puntos? Se separan, ¿cierto? Se separan porque aparece matriz, o sea, el caucho aquí pasa lo mismo. Están todos estos punticos unidos, pero al aparecer la matriz va apareciendo entre ellos y lo va separando. Entonces va creciendo, ¿cierto? O sea que este que está acá, ya con el tiempo están separados. Ya aparece la matriz cartilaginosa, que es de colágeno tipo 2 y que tiene algunas proteínas de adhesión como la condroitina. Ya sabiendo esto, nosotros podemos pasar ya a mirar qué sucede con el cartílago. Cuando estos condroblastos producen matriz, entonces si yo viera en el futuro, miraría que ya están separados entre ellos, no están unidos y hay matriz entre ellos. Ha habido crecimiento intersticial, o sea, de adentro hacia afuera, hasta el momento como del nacimiento. Entonces ya pasa el crecimiento intersticial y el cartílago tiene que seguir creciendo por otro método que se llama aposición. Entonces ya podemos mirar todo lo que se ve acá y saber que esto es un centro primario de condrificación. Generalmente todos los huesos inicialmente son cartilaginosos. El húmero, el radio, los largos. Sí. Bueno, chicos, después de eso, entonces ya vimos la parte embrionaria del cartílago. Este es el primer tejido conectivo especializado que estamos viendo, ¿no? Entonces ya vamos a ver mañana en la clase, hay tres tipos de cartílago: cartílago hialino, que es el más abundante, cartílago elástico y el cartílago fibroso o fibrocartílago. Aquí tenemos el cartílago hialino. Esta forma de ver el cartílago hialino tan bonito como vamos a ver, lo vamos a ver en la laringe, que se ve así tan oscuro y eso, porque normalmente, recuerden cuando la semana pasada estaban viendo lo de pulmón, los bronquios, recuerden que el cartílago ahora todo clarito, ya todo casi blanco, y los punticos, ese es el color más común del cartílago. Este se ve en la laringe, pero bueno, nos permite ver todas las cosas. Entonces mira, acá tenemos el pericondrio, recuerden que ya lo veíamos en la parte embrionaria que estaba empezando a formar. Todo esto es el pericondrio. Entonces el pericondrio
El cartílago inicialmente, el cartílago es avascular, como los epitelios, entonces él necesita nutrirse. El pericondrio, hay dos tipos de pericondrios. El pericondrio fibroso, que es este rosado que ustedes ven acá, el cual sirve para proteger el cartílago, protegerlo de fuerzas extra, de golpes, ¿sí? Hace amortiguación, y tiene los vasos sanguíneos que me van a nutrir a este cartílago. Esa es la función del pericondrio fibroso, de esta parte rosada. Si es un tejido conectivo, porque el pericondrio es un tejido conectivo, ya dijeron, entonces estas células, ¿cuáles son? Ahorita lo vimos en el anterior. Se empiezan a acumular, ¿cómo se llaman estas células? Fibroblastos. Estos son fibroblastos. Después viene este más clarito, mira, así casi blanco, es el pericondrio celular. Entonces, pericondrio fibroso, pericondrio celular, que es este cuadro que están mostrando acá. En el pericondrio celular vamos a encontrar estos núcleos de las células alargaditas, miren, no tienen ningún espacio alrededor, miren, son estas, ¿sí? Esas son las células condrogénicas. Esas células condrogénicas provienen directamente de las células mesenquimatosas, que ya las había nombrado ahorita César. Entonces, células condrogénicas. El cartílago en sí empieza, miren, de acá hacia allá es el cartílago. Por lado y lado hay un pericondrio. En la periferia del cartílago, estas células condrogénicas migran hacia la periferia del cartílago y me forman, miren, ¿sí ven el puntico acá? Y si ven una laguna chiquitica, incipiente, como alargadita, miren el puntico, ese es el condroblasto, que ya lo habíamos visto en el anterior que era grande. Entonces, ese es el condroblasto, el puntico es el condroblasto y una laguna chiquita, incipiente, apenas pequeñita, muchas veces alargada. Ese es el condroblasto. Después, ese condroblasto madura, se va hacia el interior del cartílago y ya me forma las células maduras. Mire, el condrocito con su laguna cartilaginosa. Este puntico es el condrocito y la laguna que lo rodea. ¿Listo? Entonces, bien, células condrogénicas, condroblastos, condrocitos. ¿Listo? Mire, este es más condroblasto, condrocitos. Cuando se unen más de dos condrocitos, como acá, como acá, como acá, se conocen como grupos isógenos. Grupos isógenos, como lo vamos a ver mañana, esos grupos isógenos son los que nos sirven para hacer ¿cómo se dice? Estimular la formación del crecimiento intersticial que les estaba nombrando César. ¿Listo? Pueden ser 2, 3, 4, 5, no acá siempre son 2 o 3 lo máximo que lo encontramos. Mira esto, mira, ahí hay 2, mira, acá hay 3, acá hay 2, acá hay 2, Y acá hay 2. hay crecimiento Intersticial. Intersticial. Dime. ¿Y cuál es la diferencia entre el axial y coronal? No, no le metamos eso, ya es más que le coloqué eso, no vemos eso, lo que hace es confundirlos. Grupos isógenos solamente, démoslos como grupos isógenos. Entonces esos grupos isógenos empiezan a formar la matriz que decía César, y miren, anteriormente estaban todos unidos en la vía embrionaria, mira aquí cómo se separan, ¿no? Gracias a la matriz. Hay dos tipos de matriz. La matriz que está alrededor de los grupos isógenos son condrocitos, mire que es más oscurita, acá, que es la matriz territorial, mire esta, matriz territorial. Y una que es más clarita, en la cual no existen condrocitos, que es esta, es la matriz interterritorial. Matriz interterritorial acá. Matriz interterritorial. En ocasiones vamos a ver una laguna solita, miren acá. Sí, lagunas solitas, mira acá hay otra acá. Eso se le llama condroplasto, con P de papá, condroplasto. ¿Sí? Algunos libros le dicen que son condrocitos, que no hay condrocito, que no hay que, pero realmente ¿qué es lo que pasa? Es en el momento del corte. Como el condrocito está en el centro, entonces si la cuchilla cayó por uno de los lados, no va a alcanzar a quedar el núcleo. Entonces queda el espacio blanco solamente, pero realmente es eso, son efectos del corte. Pero se le llaman condroplastos. ¿Entendía las células del cartílago hialino? Obsérvenlo. Miren la cantidad de condrocitos, miren el tamaño de los condrocitos, porque lo van a necesitar ahorita para lo otro. ¿Sí? Entonces ahí los tenemos. ¿Listo? Profe, ahí nosotros dijimos que el condroblasto era el 6 también sería. Sí, pero no está tan bien. Me parece más claro esto, mira. Esto está como más clarito, ¿sí?
que son células que ya están formando. ¿Listo? Bueno, entonces eso sería, ahora vamos a verlo aquí más grande. Mira, aquí tenemos el pericondrio fibroso con los fibroblastos y fibrocitos. Aquí están las células condrogénicas que son alargadas, grandes, no tienen laguna. El condroblasto que empieza a formar los primeros, son alargadas las lagunas, se ve chiquitica. Y el condrocito ya con una laguna grandota y la célula está un poquito más grande. La matriz interterritorial, la matriz territorial. ¿Listo? Ahí como un repaso a mayor aumento. Entonces acá tenemos el cartílago elástico. Ah, bueno, el cartílago hialino es el más abundante. ¿Dónde está? Puente nasal, costillas, bronquios. ¿Dónde más encontramos? Cartílagos articulares. El cartílago de las articulaciones sinoviales, las principales, es cartílago hialino. Entonces decíamos, antes de seguir con esto, decíamos que el cartílago hialino está recubierto por el pericondrio, ¿no? Y el pericondrio, en este caso el fibroso, ¿qué es lo que hace? ¿Lo protege? ¿Qué más? Permite la Sí, pero ¿qué hace el fibroso aparte de protegerlo? La El nutrición. es muy importante, ¿cómo? La nutrición. ¿No te escucho? Nutrición. Nutrición. Nutre, ¿sí? Lo oxigena y le da nutrición al cartílago porque es avascular. ¿Listo? Pero ¿cuál es el problema? Que en las superficies articulares no tenemos pericondrio. ¿Y por qué creen que no hay pericondrio ahí? ¿Por qué? ¿Por qué creen que no hay pericondrio? ¿Qué es el pericondrio? ¿Qué es? ¿Es un tejido qué? ¿Tejido qué? Fibroso, conectivo. ¿Y qué es un tejido conectivo fibroso? ¿Cómo es la estructura? Celular, ¿no? ¿Y no hay fibroblastos? La estructura, ¿cómo es? Es como una crema para manos, todo suavecito. Al contrario, ¿no? Entonces, ¿por qué no tiene pericondrio? Por la movilidad. ¿No? Que no exista fricción. Exactamente, porque ellos se produce, hay fricción, entonces si hay esa superficie, es como si estuvieran dos lijas frotándose una sobre la otra, entonces no puede ser, tiene que ser algo muy suave, entonces por eso no hay pericondrio. Pero entonces, ¿cómo se nutre ahí? ¿Qué pasa? ¿Cómo se nutre el cartílago articular? Si no tiene pericondrio, ¿qué era el que lo nutría? Líquido sinovial, en la cápsula hay líquido sinovial. Entonces, el líquido sinovial es el que lo nutre. ¿Por qué? ¿De dónde viene el líquido sinovial? ¿De dónde viene? No lean tanto. Líquido sinovial es un filtrado de la sangre. Entonces, ahí está la nutrición. ¿Listo? Bueno, segundo, cartílago elástico. Tenemos en donde pabellón auricular, conductos interno y externo, en la epiglotis, como la lámina que están viendo, ahí se encuentra ese cartílago elástico. Así a grandes rasgos, ¿qué gran diferencia le ven con el hialino? ¿Qué diferencia le ven? Es más claro, ¿no? Ah, el color. Mira, ahí les estoy mostrando el hialino. Mírenlo. Ahora díganme, ¿qué le ven con el elástico? ¿Qué diferencia hay? Más lagunas. Hay Más condrocitos, correcto, que en el hialino. ¿Qué más? Hay más condrocitos más grandes. ¿Qué más? ¿Cómo ven la cantidad de condrocitos? Mucho mayor que en el otro. ¿Qué otra cosa ven diferente? ¿Cómo? ¿Qué pasa con la matriz? No, sí tiene. Mucho más interterritorial. ¿Qué pasa con la matriz? El cerebro muy fuerte. Interterritorial no hay más. O- Hay menos matriz, porque hay más células, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa diferente le ven? Que es muy característico de este cartílago. Correcto, ¿qué pasa con el color? Está rosado, ¿cierto? Miren, el otro no tiene esto rosado. Esos rosados son las fibras elásticas. Esta es la principal diferencia. Muy bien. Entonces tiene mayor cantidad de condrocitos, tiene menos matriz, condrocitos más grandes. La matriz no se ve tanto, por ahí la interterritorial es la que mejor se ve, la territorial es un poquito difícil verla, y tiene muchas fibras elásticas. El pericondrio igual aquí está, lo que pasa es que no
diferencia tanto como en el hialino, ¿sí? Es menos diferenciado, pero están los dos condrocitos, crece igualmente por crecimiento intersticial y posicional, es exactamente igual, ¿sí? En ese sentido es exactamente igual. Aquí hay otro cartílago elástico, mire, con mayor cantidad de fibras elásticas que en el otro, tiene esta parte, ¿sí? Los condrocitos, el pericondrio. Bueno, espérenme un segundo. ¿Qué me falta? Mostrarles el último, el cartílago fibroso o fibrocartílago. Aquí está, cartílago fibroso o fibrocartílago, donde lo encontramos en los discos articulares o a nivel de las vértebras, en los intervertebrales. Ahí encontramos principalmente este cartílago fibroso. ¿Dónde más podemos encontrar este cartílago fibroso? En la sínfisis púbica. ¿Saben dónde es? Donde se unen las dos dorsales, la parte de abajo, esa es la sínfisis púbica. Eso se une mediante un cartílago fibroso. Por ejemplo, en las vacas, la mandíbula es partida, ¿sí? Es dividida. Entonces ellos tienen sínfisis mandibular, nosotros es fusionada. En ellos también tienen, por ejemplo, ahí. Cuando, bueno, ya ahorita ha cambiado mucho, pero cuando se hacían cirugías de rodilla, que había una luxación de la patela, ¿sí? ¿Por qué? Porque la superficie o la corredera troclear o corredera articular era no tan profunda, era muy superficial. Entonces, ¿cómo cogía? Se cogía y se ahondaba la corredera y después se colocaba la rótula, pero al final eso iba a tener problemas. Eso se llenaba de cartílago fibroso, no se regeneraba el área sino de fibroso. Entonces, el cartílago fibroso, las células, los condrocitos son los más chiquiticos y menos abundantes, mírenlos acá, más chiquiticos y menos abundantes. ¿Qué otra diferencia hay con los otros dos? Mucha matriz, casi es pura matriz. Y lo otro es que estos condrocitos no vienen de condroblastos, sino de fibroblastos. Por eso es fibroso o fibrocartílago. Provienen de fibroblastos, que son estos que están acá, miren, estos alargaditos. Y tampoco tiene pericondrio. Este no tiene pericondrio, es el único que no tiene. Listo, es pura matriz, a veces se ve así muy rosada, a veces se ve muy azul. Depende de no sé exactamente la coloración, pero en hematocilina eosina toma diferentes coloraciones. Listo, entonces este es el primer especializado que tenemos. Listo, chicos, ahí tienen las muestras. Ya está hasta la penúltima fila.